Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Consideremos a continuación el siguiente ejercicio. Sean f y g dos funciones definidas en una vecindad agujereada de x sub 0, tales que los siguientes límites existen. El límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a a. El límite de la función g de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a b. Y se nos pide demostrar lo siguiente. Lo primero que tenemos que probar es que el límite de la función suma, de la suma de la función f con la función g, cuando x tiende a x sub 0, no es más que la suma de los límites. Y lo segundo que hay que probar es que para una constante para un número real c, para una constante c, eh, fija pero arbitraria, se cumple que el límite de la función c por f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a c por el límite de la función f de x cuando x tiende a x sub 0, o sea, c por a. ¿Sí? Entonces tenemos que probar estas dos cosas. Vamos a proceder con lo primero que tenemos que probar, que en esencia, si se dan cuenta, es que el límite el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? Siempre y cuando, o siempre que los límites existan, ¿no? Los límites de cada una de las funciones, o sea, de f y de g, que estos límites existan, siempre que estos límites existan, el límite de la suma es la suma de los límites, ¿no? Entonces vamos a probar primero eso. Entonces, vamos a proceder por definición, ¿no? Recordemos que qué es lo que nos decía la definición de que el límite de una función, o sea que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x es igual a a. Así que si para todo epsilon mayor que 0, podíamos encontrar un delta mayor que 0, de tal manera que para cualquier punto x, cuya distancia el punto x sub 0 sea mayor que 0 pero menor que dicho delta, entonces el valor absoluto de las imágenes, o sea, el valor absoluto de f de x menos f de x sub 0 era menor que epsilon, ¿no? Entonces tomemos un epsilon positivo, o sea, epsilon mayor que 0, y dado que por definición nosotros tenemos que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a a, y que el límite de g de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a b, pues para epsilon sobre 2, o sea, no para el epsilon que tomamos al principio, sino para epsilon sobre 2 mayor que 0, es un número mayor que 0, podemos encontrar respectivamente delta 1 y delta 2, de tal manera que se cumplen las siguientes desigualdades. Si, si x, si el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta 1, entonces, precisamente dado que se cumple esta igualdad, este límite, perdón, dado que este límite existe, se tiene que el valor absoluto de f de x menos a es menor estricto que epsilon sobre 2. De manera similar, si el valor absoluto de x menos x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta, pues precisamente, dado que se cumple este límite existe, pues se tiene que el valor absoluto de g de x menos b es menor que epsilon sobre 2. ¿Sí? O sea, para este epsilon sobre 2 mayor que 0, existe respectivamente delta 1, de tal manera que se cumple esto. Y para este mismo epsilon sobre 2 mayor que 0, existe delta 2 mayor que 0, de tal manera que se tiene esta desigualdad, ¿no? Entonces, enseguida, vamos a aplicar la desigualdad del triángulo, pero a esta diferencia. A la diferencia de las funciones menos, perdón, a la diferencia de la suma de las funciones con la suma de los límites, ¿no? Entonces aquí lo único que hacemos en este siguiente paso, pues es distribuir el signo menos, por así decirlo, y, y asociar, digamos, ¿no? Por ejemplo, al distribuir el signo menos con esta suma nos queda menos a menos b. Y lo que hicimos, por así decirlo, fue pegarle el menos a o juntar el menos a con f de x y el menos b con g de x, ¿no? Que es precisamente esto. O sea, simplemente distribuimos el menos 1
y reordenamos los términos, ¿no? Entonces ahora sí, de la desigualdad del triángulo se tiene lo siguiente. Tenemos que esto pues es menor o igual que el valor absoluto de f de x menos a más g de x menos b. O sea, en conclusión lo que tenemos es esto, ¿verdad? Simplemente de aplicar la desigualdad del triángulo. Por lo tanto, si tomamos delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, para cualquier punto x cuya distancia al punto x sub 0 sea mayor que 0 y menor que dicho delta, entonces precisamente por las desigualdades 1 y 2, vamos a recordar que nos decían las desigualdades 1 y 2, lo que teníamos era lo siguiente, ¿no? Se tiene lo siguiente. De acá para acá es simplemente por la desigualdad del triángulo, ¿no? Que es precisamente lo que acabamos de ver. Y entonces a cada una de estas, pues la aplicamos precisamente en las desigualdades 1 y 2. Recordemos que el x lo estamos tomando de esta forma, ¿no? El x es un punto cuya distancia a x sub 0 es mayor que 0 y menor que delta 1 y delta 2 a la vez. Entonces, como estamos tomando a x de esta manera, pues se cumplen las desigualdades 1 y 2, por eso las podemos usar, ¿no? Y las usamos precisamente aquí. Entonces, por la desigualdad 1, nosotros sabemos que este valor absoluto es menor que epsilon sobre 2. Y por la desigualdad 2, sabemos que este valor absoluto, o el valor absoluto de esta diferencia, es más pequeño que epsilon sobre 2. En resumen, lo que tenemos es que el valor absoluto de f de x más g de x menos a más b es menor que epsilon. Entonces, recordemos todo lo que hicimos, ¿no? Partimos de un epsilon mayor que 0 y lo que hicimos fue encontrar un delta. ¿Quién es el delta? Pues es delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2, donde delta 1 y delta 2 son los deltas que existen precisamente por las hipótesis que tenemos de que existen estos límites. Entonces el delta que encontramos es, bueno, un delta es suficiente tomar como delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Pudimos haber tomado un delta más chiquito que eso. Y entonces para ese epsilon que nosotros dimos inicialmente, acabamos de encontrar ese delta, o acabamos de comprobar que para ese delta, tomando delta de esa manera, se cumple que el valor absoluto, perdón, y tomando un punto x, cuya distancia x sub 0 es mayor que 0 y menor que dicho delta, se cumple que f más g de x menos a más b es menor que epsilon, ¿no? Y esto es precisamente la definición de límite, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g de x, pues es igual a más b.